¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Rolando Sosa. Yo les voy a hablar acerca del subtema número uno del tema que nos tocó, que trata un poco de historia. Mi equipo está liderado por mi compañera Nayeli. Mi tema, que es un poco de historia, se basa básicamente en cómo los indígenas trataron, o cómo trataron a los indígenas en la educación. Cómo fue la educación para ellos a lo largo de pues estas últimas 2 décadas, 3 décadas. Y el texto nos empieza hablando acerca de Felipe IV. Aquí puse sexto, pero es Felipe IV, que a los indígenas les obligan la castellanización, pues obligatoria, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que a los indígenas básicamente los fuerzan a que hablen castellano. A todos los indígenas de México, Felipe IV los fuerza a que pues a que hablen castellano, a que su única lengua que hablen sea esa, la del castellano, ya que para ellos presentaban un gran problema a los indígenas acerca de su desarrollo. Felipe IV quería que hubiera un gran desarrollo acá en México, entonces él creía que los indígenas eran un gran impedimento para ese desarrollo que él quería consagrar, que él quería conseguir. Y no fue hasta el siglo XVIII que Carlos III enseña, trata de enseñar el español a los indígenas, o sea, ya es más un poco más formal, aunque sin embargo también se les prohibía que hablaran su idioma natal, su idioma madre. Les prohibía a Carlos III que hablaran pues su idioma natal y los obligaba a que hablaran español. ¿Esto para qué? Para inculcarles todas las religiones que Carlos III traía a México, toda la religión católica en este caso. Él los trata de obligar y pues para tratarlos de obligar a hacer eso primero tenían que entender pues su habla, el español. Entonces, él lo que quería hacer era que los indígenas hablaran español para así enseñarles o inculcarles un poco a la fuerza este la religión que él estaba profesando. No fue hasta 1830 cuando Valentín Gómez Farías pues negó la existencia del indígena. Básicamente él creía, o sea, todos los demás, Felipe IV y Carlos III, creían que los indígenas realmente eran un problema para sus planes, para lo que ellos querían consagrar y lograr aquí en México. Valentín Gómez Farías también pensaba lo mismo, pensaba que los indígenas eran un gran problema para su sociedad, pues en este caso. Creía que era un gran impedimento y básicamente lo negó. Él lo que quería, Valentín Gómez Farías lo que quería era de que todos fueran uno solo, o sea, que no hubiera un tipo de clase, un tipo de clasismo, por así llamarlo, o sea, que todos fueran iguales, todos fueran igualitarios. Y para lograr eso, pues tenía que meter a gente de la alta sociedad con gente de media sociedad y dentro de estos meter a los indígenas, pero como no pudo lograr eso que quería lograr, pues los negó y negó la existencia, básicamente que el indígena para él en su mandato no existía. No fue hasta el Porfiriato, donde pues Porfirio Díaz vuelve a darle importancia al indígena mexicano y trata de convertir al indígena en un ciudadano. O sea, él lo que quería es que, bueno, sí, sí existes para mí, sí existes para el México, sí existes para el pueblo. Sin embargo, no te quiero así. O sea, Porfirio Díaz lo que buscaba era básicamente convertir al indígena en, en mexicano. Básicamente es lo que buscaba en mexicano, perdón, en un ciudadano para él. Un ciudadano que tuviera responsabilidades, obligaciones y que pudiera apoyar a su desarrollo económico de esa localidad. Entonces lo que buscaba él básicamente era también inculcarles ciertas normas, inculcarles también el español, pero sin olvidar un poco pues que eran indígenas, o sea, él sí los reconocía como tal, pero los quería convertir como tales en ciudadanos. No fue hasta 1911 cuando Gregorio Torres, perdón, y Jorge Vera y imponen una ley que se llama la Ley de Instrucción Rudimentaria, que básicamente se trata de la modernización de los indígenas. Esto es un poco más de lo mismo.
O sea, buscaban que el indígena fuera un ciudadano, buscaran que a toda costa que el indígena fuera un ciudadano. Entonces, crearon esta ley donde ya había un poco más de derechos acerca de los indígenas, donde ya se les trataba un poco mejor a ellos. Sin embargo, esta ley fracasó, no tuvo un auge muy importante dentro de México, ya que hubo muchos que se opusieron ante esto, a tratar al indígena como se le debió de haber tratado. Básicamente lo que buscaba esta era la modernización de los indígenas, este, inculcándoles el idioma español sin olvidar su lengua madre, su lengua natal. Pero sin embargo, pues hubo muchos que se opusieron y no lograron consagrar esto. No fue hasta 1913, después de la Revolución, cuando se crea un programa de educación integral nacionalista hacia el indígena, que básicamente hubiera escuelas en localidades indígenas donde se inculcara el español, pero también se hablara el idioma, o sea, que los profesores estuvieran capacitados para hablar este idioma, para hablar el idioma indígena y para hablar el idioma español, para así poderse comunicar con ellos y enseñarles el idioma español. Y obviamente pues esto ya fue mejorando un poco para el indígena, ya que no se le fue mal, ya no se le maltrataba tanto, sin embargo sí había mucha discriminación, porque este proyecto también fracasó como tal. Cambiando hasta Manuel Gamio en un libro, este es un libro que dictó Manuel Gamio, querían crear una educación holista para los indígenas. ¿Qué es la educación holista? La educación holista básicamente es que básicamente la educación holista era más que nada este una educación integral para el indígena, una educación en la cual pues el indígena buscaba o tratara de ser reconocido, o sea, que no se le olvidaran sus culturas. La educación holista básicamente se trataba de eso, buscaba una educación integral para el indígena en este caso. Sin embargo, no se llevó a gran puerto esta educación como tal, también fracasó. Hubo muchos fracasos dentro de tratar de buscar una mejora para la educación holista, para la educación indígena, perdón. No fue hasta 1925 cuando se crea la Casa del Estudiante Indígena, que obviamente pues otra vez el proyecto fracasa. Aquí nos menciona que porque los jóvenes se suponían podían funcionar como agentes de cambio en sus comunidades, ya no regresaron a ella. Básicamente, pues fracasó porque los indígenas no estaban tan dispuestos a hacer esta casa del estudiante, ya que no regresaban a sus dichas comunidades. Y pues fracasó este proyecto. Después de la casa del estudiante, hasta 1933, esas casas de estudiante indígena se convirtieron en centros de educación indígena. Básicamente querían brindar una educación general básica para el indígena, que el indígena pudiera sumar, restar, o sea, todo lo básico, todo lo que nos enseñan a nosotros en un estudio básico, querían enseñárselos a los indígenas. Sin embargo, esto no tuvo tampoco una buena, ¿cómo se dice? No llegó a buen puerto tampoco porque pues los que estaban detrás de esto no estaban dispuestos, había mucha corrupción dentro de esto, ya que para lograr llegar ahí a ese centro, pues tenías que tener una preparación y muchos profesores no estaban preparados y no querían llegar ahí, entonces hubo de por medio ahí una corrupción muy grande, donde no permitió que estos centros de educación indígena sí funcionaran, pero no duraran tanto tiempo. Entonces, por lo tanto, también fracasó este proyecto. Y no fue cuando se creó, después de esto, una asamblea de filólogos y lingüística. Aquí yo lo centro muy bien, lo sentía muy bien, bueno, por lo que alcancé a leer, porque se determinó que la educación bilingüe sería el modelo educativo destinado para las poblaciones indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Una educación bilingüe para el indígena. Pues que básicamente el profesor iba a enseñar el español, pero tenía que saber hablar o
Sí, tenía que saber hablar la lengua en la que iba a estar enseñando esa comunidad. O sea, iba a ser una escuela totalmente bilingüe. Como nosotros nos enseñan, hay escuelas bilingües de español e inglés. Aquí era lo mismo, es lo que se buscaba, crear escuelas, pero que fueran de la lengua natal de la localidad indígena donde se iba a establecer estas asambleas y el español. Y básicamente pues este llevaba muy buen puerto, muy buena, pues tenía muy buenos puntos, tenía muy buenos parámetros para que se llevara a cabo como tal. Sin embargo, pues también fracasó por mucha corrupción que había. O sea, básicamente todo el gobierno mexicano y todo ese tipo de aspectos donde estaban involucrados los profesores que no estaban dispuestos, pues no estaban de acuerdo y como tal no se llevaban a cabo. Por lo tanto, sin embargo, los procesos o los modelos estaban saliendo ya un poco más a la luz y ya se le daba importancia al indígena, a lo mejor no de manera totalitaria o no de manera como ellos quisieran, que se quisieran sentir escuchados. Sin embargo, sí se sentían, pues al menos ya se les reconocía tal, ya se le daba prioridad de cómo enseñamos al indígena, cómo le damos una educación. A lo mejor no de calidad, porque pues los recursos que le brindaban a esas escuelas, asambleas, a esas casas del estudiante, a esos centros de educación, los recursos que le brindaban a todas estas, pues sí, a todos estos comunidades, se podría decir, no eran adecuadas, no eran las adecuadas para lo que se estaba buscando. No fue hasta 1963 cuando interviene la SEP y crea una política de educación bilingüe. Es lo que la Asamblea de Filólogos y Lingüística trataron de llevar a cabo con los indígenas. La SEP lo agarró, tomó y dijeron que era muy buena, propuesta, muy buena propuesta de ellos. Pues la SEP lo tomó y también trató y creó esta política de educación bilingüe, lo que antes le decía, que al indígena ya se le iba a enseñar tanto en español como en su lengua natal. Sin embargo, ahora fueron las fallas en preparación profesional las que no permitieron que se llevara a cabo todo este proyecto que llevaba la SEP. Básicamente los profesores, los doctrinados que se les dio el puesto, no estaban preparados del todo para llevar esta educación a cabo, para llevar la educación bilingüe a cabo. Porque para llevar esta educación, pues tenías que enseñarte tú a hablar como ellos, a hablar el idioma de que los indígenas hablaban de esa comunidad. Y pues no se logró, no se llevó a cabo. No fue hasta 1983, en el mandato de Miguel de la Madrid, donde se crea un nuevo modelo de educación llamado educación bilingüe, no, perdón, educación indígena bilingüe bicultural. Básicamente este modelo ya se llevó a un puerto establecido, ya se llevaron buenas nuevas formas y nuevos reglamentos donde este nuevo modelo de educación hacia el indígena pues ya tenía unas buenas estructuras y se llevó también de forma adecuada, ya que ahora sí, para tú ser un profesor dentro de esas escuelas de educación bilingüe bicultural, básicamente tendrías que hablar, o sea, ser natal de esa localidad, ser que hablaras el idioma, pero porque hubieras nacido ahí y que también entendieras el español, que supieras también hablarlo. Aquí se cambiaron los papeles, ahora los profesores iban a ser los mismos de esa localidad, pero para eso obviamente necesitaban una preparación inmensa, lo cual pues también hubo ciertas fallas porque no todos los de la localidad tenían el conocimiento del español y pues hubo muchos problemas, pero sin embargo ya llevaban una buena, ¿cómo les quiero decir? Ya lleva un buen rumbo la educación indígena en nuestro país. Y este fue el tema que me tocó a mí. Espero ya hayan entendido. Igual si no, lo escucho en comentarios o en respuestas ahí en WhatsApp, porque va a estar este video subido a WhatsApp, al grupo de WhatsApp, y pues espero sus preguntas. Un saludo.